Buenas tardes o buenos días, hermanos y hermanas. Estamos iniciando esta nueva experiencia en nuestra Cuaresma. Una experiencia que queremos seguir de la mano de San José. Queremos aprender de él durante esta Cuaresma, en este año dedicado a San José, cómo debemos nosotros, como cristianos, como católicos, mejorar nuestras vidas, cómo debemos acercarnos más a Dios. Y pocas personas como San José estuvieron tan cerca de Dios. En esta primera semana vamos a hablar de San José como hombre de fe y de oración. Es cierto que no sabemos mucho sobre San José, es decir, los evangelios no nos hablan demasiado de San José. Los evangelios son la historia de Jesús y solo nos hablan de otros personajes, de José o de incluso la Santísima Virgen, en relación a Jesús, en relación a lo que los evangelistas querían narrarnos sobre Jesús. De San José sabemos, por tanto, pocas cosas. Sabemos que era de la descendencia del rey David, es decir, que era de sangre real, y por eso tiene que ir a Belén para empadronarse. Sabemos que vivía en Nazaret, una pequeña aldea cerca en la zona de Galilea, de la Tierra Santa. Allí había escogido a una mujer como esposa, a María. Sabemos que no tenía mal gusto porque esa misma eligió Dios también para ser la madre de Dios. Sabemos que era carpintero o artesano o constructor, es decir, se dedicaba a las labores manuales y con su trabajo tuvo que alimentar a su familia. Sabemos que su vida estuvo llena de sorpresas. Es decir, por ejemplo, tuvo un hijo, pero él no fue el padre. Dios le hablaba por medio de los sueños. Desde niño su hijo Jesús fue perseguido y toda la familia tuvo que huir y emigrar a un país extraño y extranjero, a Egipto. Cuando su hijo tenía 12 años y ya habían regresado de nuevo a la Tierra Santa, fueron como de costumbre a Jerusalén y allí se llevó un gran susto cuando su hijo, el Hijo de Dios, Jesús, estuvo por 3 días perdido. A pesar de que él sabía que su hijo Jesús era el Hijo de Dios, lo más seguro es que nunca vio nada especial en él. Nunca le vio posiblemente hacer ningún milagro, nada de extraordinario. Un día San José murió. No sabemos los detalles, pero sabemos que muy posiblemente a su alrededor estaban Jesús y María. Y es por eso que es patrono de la buena muerte, porque todos quisiéramos que en el momento de nuestra muerte estuviera con nosotros Jesús y María. Una vida, por tanto, no fácil, una vida llena de esa mano de Dios que a veces nos lleva por caminos difíciles y que no entendemos. Una vida llena de fe, una vida también llena de oración. Y no es que los evangelios nos hablen de su fe y de su oración, pero viendo cómo fue su vida, podemos deducir, podemos entender que era un hombre de fe y por tanto era un hombre de oración. La fe, ese don de Dios, ese regalo que Dios nos da, pero también esa virtud y por lo tanto algo que nosotros, todos nosotros, debemos conquistar, algo por lo que nosotros tenemos que trabajar. Y aquí es donde está esa unión entre la fe y la oración. La fe y la oración van de la mano. La oración aumenta mi fe, pero también mi fe hace que mi oración sea mejor y sea más profunda. Mi fe hace que cuando ore encuentre con más facilidad a ese Dios que me está esperando. Vamos, por tanto, a hablar de la oración, pero hablar de la oración es hablar de la fe que necesitamos. ¿Y por qué queremos fijarnos en San José? Porque él fue el que enseñó a Jesús. Él y María fueron los que enseñaron a Jesús. Recordemos que Jesús fue en todo verdadero hombre, en todo igual a nosotros, menos en el pecado. Y por tanto, como hombre, él tuvo que aprender, como nosotros hemos aprendido, a rezar. Él tuvo que aprender, Jesús, como nosotros hemos aprendido, a practicar también las virtudes.
Y eso lo aprendió de José y de María. ¿Qué es la oración? La oración, Santa Teresita del Niño Jesús dice, es como un impulso del corazón. Es una sencilla mirada lanzada hacia el cielo. Es un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Un grito, un reconocimiento, un impulso, una sencilla mirada. Los salmos, y vamos a hablar más a continuación de los salmos, que son esa escuela de oración, nos hablan de esa mirada hacia Dios. El Salmo 122 dice, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo. Y eso es la oración, un levantar nuestros ojos hacia ese Dios que está ahí con nosotros, que siempre está con nosotros y nunca nos abandona. El catecismo, en la cuarta parte, que está precisamente dedicada a la oración, muy hermoso, se las recomiendo mucho, nos habla de la oración. Y nos dice que la oración es, en primer lugar, un don de Dios. Recordemos ese pasaje donde Jesús se encuentra con esa mujer, la que llamamos la mujer samaritana, en Samaria, en el pozo de Jacob. Y estando allí, Jesús le dice, si conocieras el don de Dios. La oración es el lugar donde se encuentra nuestra alma con esa agua viva que es Jesús. Por lo tanto, esa mirada de la que hablaba Santa Teresita es esa mirada hacia esa agua, que es esa agua viva que saca a Jesús de ese pozo para entregar no solo a esa mujer samaritana, sino también a cada uno de nosotros. Nos dice también el catecismo que la oración es una alianza. En mi oración es mi corazón, lo más sagrado que hay en mí, lo que ora. Es nuestra alma la que ora. Y lo más sagrado es esa relación con Dios. Y por lo tanto hay esa relación de alianza, Dios y yo, en esa relación personal, que sabemos que es una relación de alianza, porque ese es el modo como Dios se relaciona con nosotros, a través de la historia, a través de nuestra historia. Por último, la oración es una comunión. Es decir, oración es estar en la presencia de Dios, en comunión con Él. Y eso es lo que experimentamos nosotros cuando recibimos la comunión también. Estamos en la presencia de Dios, estamos en comunión con Él, en unión de corazón a corazón. Nos habla el catecismo de que hay 5 formas diferentes de orar. Vamos a enumerarlas ahora y vamos a explicar un poquito de cada una de ellas. En primer lugar, la bendición y adoración. En segundo lugar, la oración de petición. En tercer lugar, la oración de intercesión. En cuarto lugar, la oración de acción de gracias. Y en quinto lugar, la oración de alabanza. En primer lugar, por tanto, la bendición. ¿Qué es bendecir? Podemos decir que bendecir es el modo de recordar esa presencia de Dios entre nosotros. La forma más breve de la bendición es el decir, el Señor te bendiga, que Dios te bendiga. ¿Y qué queremos decir cuando decimos eso? Queremos decir que el Señor te muestre su mano, su amor, que te muestre a ti lo que ahí está siempre con esa verdad de que Él está contigo. Por tanto, decir el Señor te bendiga es decirte, quiero que tú abras tus ojos, tu corazón, tu mente, tu alma a ese Dios que está ahí siempre amándote. Los padres suelen y pueden bendecir a sus hijos. Hay muchas familias que tienen la costumbre de todos los días darle la bendición a sus hijos cuando salen de casa o cuando van a dormir. Y podemos pensar que, por supuesto, eso haría también San José con el niño Jesús, darles su bendición como padre. Qué hermoso el pensar en San José, un hombre sencillo, pero que él estaba dando esa bendición al que era el Hijo de Dios, al que era su hijo adoptivo,
el Hijo de Dios verdaderamente. Bendición, por tanto, una manera de recordar, una manera de orar, de una manera muy sencilla. Oramos cuando bendecimos, cuando recordamos ese amor de Dios entre nosotros. En segundo lugar, un segundo modo de orar es con la adoración. ¿Qué es adorar? Adorar es reconocer con humildad la grandeza de Dios frente a mi miseria. Es ver como esclavo que soy las manos de Dios, mi Señor, y reconocer que todo viene de Él, de su bondad. Normalmente la postura para adoración es el estar de rodillas. Estamos de rodillas ante el Santísimo, adorándole en su presencia, dándonos cuenta de que somos imperfectos, de que somos nada, pero que Él es todo y está ahí delante de nosotros y nos está dando su amor. Si se acuerdan, en la época de Navidad, normalmente cuando ponemos nuestros belenes, nuestros nacimientos, en muchas de las figuras encontramos a San José o a la Santísima Virgen o a los dos de rodillas, adorando a ese niño Jesús, ese niño Dios que ha llegado. Qué hermoso el poder pensar que San José tantas veces adoró también a ese niño. Él sabía que era el Hijo de Dios y por lo tanto de rodillas, él ahí agradecía ese regalo de Dios, ese amor de Dios y también recordaba que él no era nada. Recordaba su humildad delante de Dios. En tercer lugar, también la oración puede ser oración de petición. Dios sabe lo que necesitamos, es cierto, pero Él quiere que le pidamos, que se lo supliquemos. Él quiere de alguna manera que abramos nuestro corazón, que nos quejemos, como ese grito que decía Santa Teresita, que le llamemos. Porque pedir es abrirse a Dios, pedir es saberse necesitado, pedir es ser humilde para reconocer que hay algo que necesito y que no tengo y que no puedo lograr por mis propias fuerzas. Siguiente modo de oración es la oración de intercesión. Cuando estoy más cerca de Dios, me doy cuenta de que soy parte de una familia. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que les enseñara a rezar, Jesús les dijo, cuando oren digan, Padre nuestro. No les dijo, digan, Padre mío, sino dense cuenta de que cuando oren tienen que mirar también alrededor de ustedes. Y por eso, cuando oramos, nos damos cuenta de las necesidades de los demás y queremos también presentarlas a ese Padre común. Podemos imaginar a San José en esta oración de intercesión, pidiendo por todas las personas, pidiendo por su familia, pidiendo por esa misión de ese hijo que un día iba a salir de Nazaret a predicar el Evangelio, a predicar la buena nueva. El último modo de oración es el modo de acción de gracias. Es decir, el recordar que todo nos viene de Dios. San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 7, nos dice, ¿tienes algo que no hayas recibido? Y es verdad, hermanos y hermanas, todo lo hemos recibido de Dios. Él es ese Padre bueno que nos ha dado todo cuanto tenemos. Y por lo tanto, la acción de gracias es el recordar que todo nos viene de Dios. Y es el pedirle que Él nos siga ahí dando también. El mejor modo de dar gracias a Dios es con la Eucaristía. De hecho, la palabra Eucaristía quiere decir eso, acción de gracias. ¿Qué es la acción de gracias? De Jesús, en Jesús, a Jesús y por Jesús. Esa acción de gracias que hacemos en la misa, donde le presentamos a Él todo lo que somos y donde a la vez presentamos a Jesús, al Padre, en ese nuevo sacrificio incruento que es la misa. Por último, tenemos la oración de alabanza. Dios no necesita nuestro aplauso, nuestra alabanza, nuestros cantos. Somos nosotros los que necesitamos. Pero en nuestro corazón hay momentos que queremos alabar, que queremos expresar esa gratitud o esa petición con alabanzas. Y así como los ángeles y los santos
alaban a Dios en el cielo, también nosotros nos unimos a esa alabanza. En la misa, cuando vamos a rezar el Gloria o cuando vamos a rezar el Santo, decimos que queremos unirnos al coro de los ángeles. Alabanza, darle a Dios gracias y alabar por todas las cosas que me ha hecho y que hace por cada uno de nosotros durante nuestra vida. Algunas de las dificultades que sentimos cuando queremos orar, ojalá que al escuchar esto tú en tu corazón digas, bueno, yo quisiera orar mejor, quisiera orar más. Algunas de las dificultades que a veces tenemos es el pensar que no tenemos tiempo. Quizás pensamos, he intentado hacer oración, pero no me ha ayudado. Quizás pensamos que la oración es solamente un monólogo, donde yo hablo y hablo, pero no escucho a Dios. Quizás pensamos que no me ayuda porque no siento nada. Oro y no hay nada en mi corazón que yo sienta. Quizás pensamos que la oración es un modo de huir de la realidad. Vamos a orar porque no podemos enfrentar la realidad por nosotros mismos. Quizás también pensamos que es imposible orar siempre, como nos dice la Escritura. Y puede ser que todas esas cosas tengan algo de verdad. Pero lo que sí es cierto es que la oración es una lucha, es una batalla. Y cuando hay dificultades, lo que uno hace no es abandonar, sino seguir luchando, seguir yendo adelante. La oración, nos dice el Catecismo, es un don de la gracia y una respuesta decidida por nuestra parte. Supone siempre un esfuerzo. Los grandes orantes de la antigua alianza, antes de Cristo, así como la Madre de Dios y los santos, nos enseñan que la oración es un combate. Y aquí podemos añadir también a San José. Podemos pensar que San José también tuvo ese combate de la oración. ¿Combate contra quién? Contra nosotros mismos. También contra las astucias del tentador, que hace todo lo posible por separarnos de la oración, por separarnos de Dios. Porque la oración es esa comunión con Dios, esa unión con Dios. Y por lo tanto el enemigo de nuestras almas no quiere eso y va a hacer todo lo posible para que nos alejemos de la oración. Hay un dicho, se vive como se ora y se ora como se vive. Se ora como se vive porque se vive como se ora. Es decir, el que no quiere vivir con Dios no buscará a Dios. Pero sin embargo, si queremos buscar a Dios, viviremos buscando a Dios. Y ese es ese combate, esa lucha que decimos que la oración es. Recordemos también en el Evangelio ese pasaje cuando los discípulos le dijeron, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo verían los discípulos que era la oración de Jesús para que de su corazón naciera esa petición? Enséñanos a orar como tú oras. Y bien, ¿quién enseñó a Jesús a orar? San José y la Santísima Virgen. Ellos tenían como padres esa responsabilidad, porque todos nosotros tenemos esa responsabilidad de enseñar también a nuestros hijos a orar. Como tú oras, es como tus hijos van a orar. Si tú no oras, tus hijos no van a aprender a orar. Nos podemos preguntar, ¿cómo oraba San José? Y es cierto que no tenemos una grabación, un vídeo, no nos dejó él nada escrito de cómo hacía su oración. Pero sabemos que él seguramente usaba algo que todos en su época usaban para orar, los salmos. San José rezaba los salmos y así enseñó a Jesús a rezar, que también oraba con los salmos. Y por eso vamos a hablar ahora un poco de esos salmos. Los salmos que escuchamos cada domingo, cada día que venimos a la misa, entre la primera lectura y la segunda lectura los domingos, o después de la primera lectura en los días en la semana, tenemos un salmo. Y a veces podemos pensar que es como un poco de relleno entre la primera lectura y entre la segunda lectura, que son importantes,
dentro va un salmo, pero va como relleno, como que no a veces le damos la importancia. Incluso puede ser que a veces también en la predicación, la homilía, no nos fijamos tanto en los salmos, cuanto nos fijamos más en los evangelios o a veces en la primera lectura. Y sin embargo, los salmos han sido siempre muy importantes en la oración de la Iglesia. De hecho, los salmos son parte de la oración oficial de la Iglesia. La oración oficial de la Iglesia, lo que se llama la liturgia de las horas, que todos los sacerdotes, todos los monjes y monjas de todo el mundo rezan todos los días en todas partes del mundo, está compuesta principalmente de los salmos. Los salmos son, por tanto, esa oración oficial de la Iglesia, esa oración que está compuesta por Dios mismo. Dios fue el que inspiró esos salmos. Desde David hasta la venida del Mesías, las Sagradas Escrituras, nos dice el Catecismo, contienen textos de oración que atestiguan el sentido profundo de la oración por sí mismo y por los demás. Los salmos son esas alabanzas, esas obras maestras de la oración en el Antiguo Testamento. Los salmos son un modo de alimentar al pueblo. Los salmos para el pueblo de Israel fueron algo que recordaba, que memorizaba, porque alimentaba a ese pueblo en los momentos de dificultad, en los momentos de dolor. De hecho, vemos, por ejemplo, a Jesús, que cuando está en la cruz, muchas de las palabras que dice son palabras relacionadas, tomadas de los salmos. En los momentos de dolor, en los momentos de dificultad, acuden a la mente, al corazón de Jesús, acuden a la mente y al corazón del pueblo de Israel, pasajes, versículos de esos salmos. El Salterio, como llamamos, o el libro de los salmos, los 150 salmos, es la palabra de Dios que se convierte en oración del hombre. Qué bonito. La palabra de Dios, pero que es una oración del hombre. Es como si Dios nos quiso dejar esas oraciones ya listas y prehechas. Yo a veces pongo la comparación, un poco brusca si quieres, pero que los salmos son como esa comida preparada. Cuando tú compras un plato que ya está preparado, lo único que tienes que hacer es ponerlo en el microondas unos segundos, sacarlo y ya está listo. Bien, pues los salmos son esas oraciones preparadas, ya listas, ya están cocinadas, ya te las han dado listas para que solamente las puedas leer y disfrutar de ellos. ¿Y quiénes fueron los que escribieron esos salmos? Bueno, fue Dios el que inspiró a algunos de los autores, en la mayoría creemos que están compuestos por el rey David, pero no solo, para que escribieran esas oraciones. Por lo tanto, la palabra de Dios son esa oración del hombre. Y aquí se junta nuestro deseo de orar con Dios que nos da algo listo para que podamos orar, para que podamos entrar en contacto con Él. Por lo tanto, los salmos son esa escuela también de oración. Cuando tú quieras orar y no te encuentres el modo de hacerlo, cuando tú quieras orar y quizás no tienes mucho tiempo, te recomiendo que busques los salmos y leas esos salmos, porque ya están listos y Dios te los ha dado para que tú puedas comunicarte con Él. Los salmos son ese espejo de las maravillas de Dios en la historia de su pueblo. Muchos de los salmos nos narran cómo Dios ha obrado con el pueblo de Israel. Y nos muestran, por tanto, cómo Dios sigue obrando con nosotros, cómo Dios sigue haciendo maravillas con cada uno de nosotros. San Ambrosio decía en uno de sus libros, ¿qué cosa hay más agradable que un salmo? ¿Qué cosa hay más agradable que un salmo? Dice San Ambrosio, como dice bellamente el mismo David, alabad al Señor, que los salmos son buenos. Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. Y con razón, los salmos, en efecto, son la bendición del pueblo, la alabanza de Dios, el elogio de los fieles, el aplauso de todos, el lenguaje universal, la voz de la Iglesia y la profesión armoniosa de nuestra fe.
El Salterio, o Libro de los Salmos, recibe ese nombre porque normalmente se usaba junto con un instrumento musical que se llama el salterio. Es como una pequeña arpa, no como las arpas que tú conoces que son muy grandes, pero una pequeña arpa con muchas cuerdas. Y entonces cuando rezaban los salmos, a la vez tocaban ese instrumento. Los salmos son 150 y hay dos tipos de numeración. En algunas de las Biblias que tenemos puedes ver que viene un número y a continuación viene un número entre paréntesis, porque en las dos tradiciones, en la Biblia de traducción griega o de traducción hebrea, en uno hay 150 y en otro hay uno menos. Entonces, por eso a veces los números no coinciden. Hay tres tipos de salmos. Salmos que son himnos, salmos que son súplicas y salmos que son acciones de gracias. Vamos a ver rápidamente esos tres tipos de salmos. En primer lugar, himnos. El esquema de esos salmos suele ser como una exhortación a la alabanza y nos cuenta esos motivos de la alabanza, los prodigios que Dios ha hecho en la creación, en la historia de Israel. Y por último, nos exhorta a la alabanza. Es decir, nos exhorta a la alabanza y nos recuerda por qué tenemos que alabar a Dios, porque ha hecho obras grandes con nosotros. Segundo tipo de salmos son las súplicas, salmos de sufrimiento, lamentaciones si quieres, peticiones. Estos salmos no cantan la gloria de Dios, sino que se dirigen a Dios directamente. Normalmente inician con una súplica, con una manera de expresar esa confianza en Dios. Y después, normalmente, explican el porqué de esa súplica y cuentan de una manera conmovedora, a veces individual, a veces colectiva, el porqué de esa súplica. Normalmente esos salmos terminan también con una acción de gracias, agradeciendo a Dios porque se está seguro de que Dios va a escuchar esa súplica. Por último, hay también salmos que son acciones de gracias. Es decir, no es tanto pedirle algo, no es tanto alabarlo, sino simplemente darle gracias por lo que Él nos ha dado, por todo lo que Él ha hecho con nosotros. Hemos hablado de tres tipos de salmos, pero lógicamente cada salmo puede tener a veces dentro de él un poco de los tres tipos, aunque hay salmos que son exclusivamente de una manera o de otra. De hecho, en muchas de las Biblias te van a decir eso. Cuando lees el salmo te va a decir súplica, o te va a decir que es un salmo de alabanza o de acción de gracias. Hemos dicho que la mayoría de los salmos se les atribuye al rey David, pero es cierto que no sabemos muy bien quién fue el autor, pero eso no es lo importante, porque sabemos que el autor que haya sido se dejó inspirar por Dios, y eso es lo más importante. El lenguaje de los salmos es un lenguaje muy sencillo, hace continuas referencias a la naturaleza, a los animales, al campo, a las cosas que los hombres ven día a día. Por último, recordar que el valor espiritual para el pueblo de Israel era la oración más preciosa, porque era la oración que Dios le había dado al pueblo para orar. Y por lo tanto los salmos fueron rezados, proclamados, memorizados por Jesús, por la Santísima Virgen y por San José. Y a lo largo de la historia, por los santos y los mártires y tantos de nosotros que podemos memorizar los salmos para alabar, para dar gracias, para pedir a Dios desde nuestro corazón. Termino con algo importante también, y es que hay que saber distinguir entre oración y oraciones. Es decir, los salmos son oraciones, porque ya están ahí, listos. Pero no necesariamente cuando hacemos oraciones estamos haciendo oración. A ver, te lo explico, porque veo que has puesto cara de que explíqueme esto, Padre. Es decir, la oración hemos dicho que es ese contacto con Dios, esa unión de los dos corazones, ese sincronizar mi alma con Dios. Esto lo puedo lograr por medio de las oraciones, es decir, los salmos, como hemos visto, o cualquier otra de las oraciones. Pero no necesariamente si yo leo un salmo, hago oración. Si lo leo sin estar con mi corazón encendido, si lo leo sin tener
mi alma abierta a Dios sin querer buscar a Dios, voy a estar haciendo oraciones, pero no oración. Qué importante que hagamos oración. Y sí, podemos usar de las oraciones, sea los salmos y cualquier otra cosa. Es como si a veces, no sé, tienes una pierna mal y necesitas usar de las muletas. Los salmos, las oraciones, son como esas ayudas para poder llegar a este lugar. O es como si para ir a un lugar más rápido quieres usar una patineta, o mejor todavía, un coche o un avión. Llegas más rápido al lugar donde quieres ir. Esas son las oraciones, un modo de llegar más rápido al lugar donde queremos ir, que es el corazón de Dios. Por lo tanto, ojalá que podamos nosotros seguir orando sin desanimarnos. Ojalá que nosotros podamos aprender de San José, este San José que oró con los salmos y que también nos enseña a nosotros para orar con los salmos. Sigamos en este esfuerzo, en esta cuaresma, aprendiendo de este gran maestro que es San José y pidiéndole que Él nos ayude para, en esta semana que hemos aprendido sobre la oración, para orar mejor, para orar de su mano, para orar como Él con los salmos, para acercar más nuestro corazón a Dios. Que así sea.